¿Qué te pareció el libro? Narrativa mesiánica. Estuvo muy interesante. Bueno, vamos a presentarlo un poco porque queremos que todos sepan que lo que nos convoca aquí el día de hoy es principalmente conversar con Joe, porque ya se nos debía esta conversación desde hace bastante tiempo, yo creo, desde que publicaste junto con Leo Ledesma Cierto, los cuentos. Los cuentos, exacto. Sí. Y bueno, desde ese momento yo ya he estado pues siguiendo bastante lo que has venido escribiendo, y finalmente algo fuera de lo común que escribes es lo que nos reúne aquí, que es un libro de ensayos sobre, digamos, narrativas orientales en el anime, manga, específicamente los populares, ¿no? Lo pop, digamos. Claro. A mí me gustó mucho porque es algo en lo que yo he crecido también. Es algo con lo que me ha formado. Yo he visto de pequeño pues, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, porque es obligatorio casi para la generación actual. Sí. Aunque tú eres más joven, creo. Yo sí, yo ya vi los reruns, ya todo está acabado y yo ya lo estaba viendo. Ya. Pero igual, para que veas cómo trasciende, ¿no? Claro, sea, eso se estrenó en los 80s, del Dragon Ball normal. Sí, prácticamente la época en que trasciende desde ahí, parte, ya no para, ¿no? Evoluciona más bien y evoluciona para mejor. Y en algunos casos para peor, ¿no? Como en el caso de Dragon Ball Z, digamos. Sobre todo se vuelve más comercial, cambia la etapa del anime en Japón. Pasan por etapas el tema del anime. Desde la Segunda Guerra Mundial viene como una etapa de lo kawaii, ¿no? Que no necesariamente significa lo que se ha vuelto popular como lo bonito, lo tierno, sino también como lo lastimero, lo triste, y todo eso venía por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego viene la otra etapa, como para contextualizar un poco, que sería la etapa del Furui, que es la etapa de los personajes más ensimismados. Akira, por ejemplo, o Evangelion. Shinji es un personaje totalmente ensimismado que está en un caos interno, ¿no? Y luego ya cuando toma, digamos, cierto nivel de impacto más allá de las fronteras de Japón, viene lo que sería el Cool Japan, ¿no? O la marca Japón. En vez como tenemos acá la marca Perú, allá sería la marca Japón. Y entonces se piensa ya el Japón ya no para ellos mismos, sino el Japón para todo el mundo, desde la cuestión cultural, ¿no? Y ahí vienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Que vienen cosas como lo estrictamente comercial, y se pierde en algunos casos, digamos, cierta calidad estética o narrativa. Dragon Ball Z, por ejemplo. No ha llegado hasta ahora una nueva saga de Freezer, por ejemplo. No tenemos en el Dragon Ball Blue. Sí, pues el Super, el Super, porque el Blue es ya cuando se transforma en el cabello azul, ¿no? Que es en el Super. Ya no tenemos esa narrativa, que sí lo tuvimos en la saga de Freezer, incluso en la de Cell, los androides, incluso la de Majin Buu podría ser, ¿no? Pero porque se buscaba eso. Y no solamente con Dragon Ball, sino también pienso en Naruto. Ponte, no en Naruto, sino en los hijos de Naruto, en Boruto. Por ejemplo, también se vuelve muy comercial la primera parte, ¿no? Entonces hay ese cambio. Entonces ahí te decía que hay cosas positivas como negativas, pero igual siempre manteniendo una marca registrada muy de Japón, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, sí, pues yo creo que todos de alguna manera hemos crecido con Goku, o tenemos una parte de Toriyama, ¿no? Para no hacerlo tan Goku, ¿no? Porque una de las cosas que me hizo escribir el primer ensayo, recuerdo, fue cuando escuché a un crítico literario, no recuerdo el nombre ahorita exactamente, te estoy hablando de hace 6 años, 5 años, que hablaba sobre las nuevas generaciones que salían a la marcha. Lo llamaba como la generación Goku, o sea, como despectivamente, ¿no?
entonces yo dije, ¿qué? O sea, no puede ser que hablen de una generación como si uno de sus símbolos fuera tan pedestre, ¿no? Ujú. Porque Akira Toriyama, aparte de las cuestiones comerciales, tiene algunos alcances narrativos interesantes que se puede empezar a conversar, ¿no? Se vuelve el padre, en cierta manera, de muchos otros shonen. Entonces, hice un esbozo de un ensayo, pero era muy diferente al que está acá. Era un esbozo más, o un texto mucho más, ¿cómo decir? ¿Quizá defensivo? Sí, por eso no lo publiqué nunca, porque le quitó esa cuestión muy subjetiva, le quitó objetividad al texto, Claro. ¿no? Muy furioso, muy Porque era en muy respuesta. ataque. Era en respuesta a lo que había leído. Ujú. Entonces dije, no vale la pena así, o sea, no puedo escribir, a menos que sea un manifiesto, cosa que no quería, ¿no? Entonces ya luego lo dejé descansar y luego escribí el ensayo de Dragon Ball Z, ya mucho más como que aterrizado, pensado de otra forma, y luego empezaron a venir el resto de animes, o o sea, varios textos, ¿no? Que ahora digo, me gustaría ampliarlo, seguramente eso estoy pensando ahora con los editores, hacer como que una ampliación para una reedición, Ujú. porque básicamente el libro ya en la feria se vendió muy bien, los chicos, los jóvenes lo han comprado y lo han consumido y lo han leído, y ha habido mucho interés en el libro. Y ya... Es hasta reconfortante saber que se está escribiendo sobre algo que a ti te gusta y hay gente que lo considera marginal, ¿no? Sí, hasta ahora. Y es raro, ¿no? Porque ya no es tan marginal. No. Ya no es tan marginal, más bien es muy, como te digo, en Japón es marca Japón. Claro, ¿no? es el Cool establishment. Japan, ¿no? Claro, es el establishment. Entonces como que... Pero los chicos como que se han puesto o sea, sobre todo muy jóvenes de la universidad, ¿no? Y de otros lados también, que han empezado a pedir el libro, sobre todo de México, muchos lectores de México y Argentina son los que se interesaron mucho por el libro, han pedido. Entonces, lo que pensé que falta, o creo que sí, es como que una deuda para ampliar, es escribir sobre mangakas, mujeres que escriben sobre shonen, Ujú. que no es una demografía que les pertenece en cierta manera, ¿no? Pertenece entre comillas. Claro. Porque generalmente el shonen es para varones, para jóvenes. Adolescentes, jóvenes. Claro, el shonen es como que joven en japonés, ¿no? Japonés. Pero hay mangakas mujeres, por ejemplo la de Kimetsu no Yaiba, que es un anime Se ha posicionado tremendo. tremendo, Y es bueno, tremendo. es- El último capítulo de la última temporada es tremendo. También está la de Inuyasha, por ejemplo, ¿no? La Full Metal Alchemist también es una mangaka. Entonces quiero ampliar un poco de eso. O sea, tengo algunos ensayos, pero cuando lo armé todo el libro, pensé en clásicos más que todo. Claro. Clásicos porque no estaba pensado solamente para fans del anime. El libro está pensado para gente que, como ese crítico, digamos, ¿no? Ujú. Como ese crítico Que conoce a... pero... pero... claro, que sabe, que piensa que todos los animes son Goku, ¿no? Como mi mamá puede pensar, Claro. ve a Naruto, ve a, no sé, a Luffy de One Piece, y piensa que todos ellos son Goku, ¿no? Lo mismo, entonces lo escribí como para personas que tienen el prejuicio contra el anime, y les quería en cierta manera demostrar que el anime o el manga tienen un lenguaje narrativo importante, interesante, ¿no? Y que existen nuevas formas de leer, así como también antes con el cómic, antes con incluso con el cine se tenía un prejuicio en su momento, ¿no? El anime y el manga pueden tener ese alcance estético que puede darles una nueva forma de leer, ¿no? Entonces está construido más o menos como para un público también que puede ingresar. Entonces ahí los animes son clásicos por eso. O sea, Dragon Ball Z, que todos saben sin haber visto quién es Dragon Ball Z a veces, necesariamente todos saben quién es Goku, Sí. ¿no? Pueden conocer quién es Naruto o Evangelion, que es un clásico, casi todos lo han visto.
o Akira, Monster quizá, Death Note, creo que con Netflix se volvió viral también. Entonces tenía que mantener esos animes, ¿no? Si ponía Kimetsu no Yaiba a una persona que no conoce del... Claro, es un poco entrar al nicho. Sí, lo aplastaba, Ajá. ¿no? Lo aplastaba. O si ponía, no sé, Jujutsu Kaisen, ¿no? También, o sea, Sí. los iba a descontextualizar, sacar de contexto muy, muy brutalmente, ¿no? Ujú. Y no quería eso. Entonces por eso empecé con clásicos de clásicos, digamos, ¿no? Pero del anime, más que del manga, porque si hubiera puesto mangas me hubiera ido a Astro Boy, pero son animes que, por ejemplo, no nos han acompañado necesariamente, ¿no? Astro Boy es más de los 50, 60, Sí. A una generación mucha más antigua. O sea, sí le he visto, sí me gusta, pero creo que nuestra generación, como ha consumido animes con o sea, que mantienen una velocidad narrativa de mucha acción, de mucha Claro. historia, con mucho world building, incluso estamos como que pedimos más ese tipo de relatos, o estamos más familiarizados con eso, ¿no? Es como la novela del siglo XIX, ¿no? Casi todas las novelas del siglo XIX empiezan con 50 páginas contextualizando una ciudad, Sí. ¿no? O sea, en la ciudad de tal, y empiezan las guerras de Napoleón, ¿no? Estoy pensando en Stendhal, Dostoyevsky incluso. Tolstoy creo que es el único que es el más directo. Sí. Ana Sí. Karenina de frente, aunque ni tanto. También en Guerra y Paz también se lanza sus páginas, pero son clásicos que igual, ¿no? Te demoras en entrar. Claro. Pero las novelas más contemporáneas son más rápidos por la influencia del cine, por la influencia de la serie de televisión. Entonces, por eso creo que esos animes son los que circulan alrededor de este libro, ¿no? Para darle como, no sé, un marco teórico, un marco contextual más reconocible para todos. Claro. Sí, más o Claro, menos. es como un alcance para el público general, no es tanto para... No es tanto, o sea, sí es para fans y no, eso es lo bueno del libro también, creo, ¿eh? Claro, o sea, si alcanza al público general, los fans van a encontrar también lo que les gusta. Claro. O, digamos, como yo, que no soy súper fan de Dragon Ball o no he seguido mucho Dragon Ball Super, Ujú. pero hasta los 16 años me sabía todo lo que había pasado en Dragon Ball Z, e Claro. incluso GT. Claro. Incluso el maldito, ¿no? Gente el maldito, sí. Sí. Me veía las 20 transformaciones de Goku en YouTube Sí. con Linkin Park de fondo. Oye, Entonces todos ellos van a disfrutar esto. Qué buenísimo eso, con Linkin Park, es como que... sí, pues hemos crecido con eso, o sea, los inicios del internet. Ujú. Creo que cuando estábamos empezando todos y había la cultura de la cabina de internet, era jugar Dota o Counter ya es muy antiguo, pero jugar Dota con Linkin Park de fondo o sea, pones un video de YouTube, pero una pelea de Dragon Ball con Ajá. Linkin Park tremendo, ¿no? Ahora justo estaba que venía a verte, hablando del Dota, veo que una de las noticias que Renato Tapia dice: prefiero jugar Dota que la Champions League, algo así, ¿no? O sea, como que la cultura popular se mete en todo, y si no sabes leer esa cultura popular o esas nuevas formas de narrativa, es que no estás leyendo el mundo como actual, ¿no? O el mundo tal cual como está pasando en tu contexto, ¿no? Y eso, o sea, a mí siempre me ha interesado ese tipo de escritores que están muy al tanto de las cosas que pasan, ¿no? Y a veces que conocen mucho de la cultura pop de su época, pero también están prestos por eso mismo a prestar atención a nuevas representaciones, ¿no? Alberto Fuguet, por ejemplo, muy pop, Muy pop. Rodrigo Fresán, que es otro, Claro. Mariana Enríquez, que están muy al tanto de lo pop de su momento, o sea, de la cultura pop, que ahora ya no es tan pop, que más bien se vuelve más oficial, porque han pasado años. O sea, no podemos decir que The Beatles, por ejemplo, es pop, ya, o sea, Es parte del canon. ya es canon, Sí. ya es canon, ¿no? Pero entiendo cuando estas personas ya mucho más mayores
le llaman pop porque era de su momento, ¿no? Que no era tan popular. O era popular, pero no era canon. Lo mismo creo que puede pasar con los animes, ¿no? Se puede empezar a... O sea, One Piece yo ya creo que es parte de la historia. Creo que es parte de la historia... Ya se está dando ese cambio, digamos. Sí, ya Quizá desde se está haciendo tesis de sí, eso. En los últimos 10 años. Sí, se ha abierto mucho, o sea, es que se está mirando de otra forma, pues, ¿no? Sí. Se está mirando de otra forma y eso es importante, que mirar de otra forma. Además, esto es algo interesante también. Pensando en los últimos años, te hablo del siglo, de finales del siglo XX, la última década del siglo XX y el siglo XXI hasta ahora. Si pensamos en Japón, en la literatura, en la narrativa de Japón, yo digo, ¿cuántos nombres de escritores se te vienen a la mente? Dame 6, difícil. No. Difícil. Murakami, Yoko Ogawa creo es, ¿no? O Banana Yoshimoto, ya. Un especialista te puede dar más, ¿no? Si pensamos en autores japoneses mucho más antiguos, sí, pues se viene a la mente Kishima, Kawabata, etcétera, etcétera. Pero de los últimos años hacia acá, no. Es como que es muy difícil para Occidente pensar en autores japoneses muy actuales. ¿Por qué? Porque creo que ha cambiado el paradigma o la búsqueda de los mismos jóvenes o narradores japoneses. La mayoría no quiere hacer una novela, quiere hacer un gran manga. Si yo te digo nombres de mangakas, yo creo que por lo menos 6. Sí. Akira Toriyama, Eiichiro Oda de One Piece, no sé, Fujimoto, o también Tite Cube de Bleach, no sé, Masashi Kishimoto de Naruto, Monster, ¿cómo es? Naoki Urasawa, ¿no? Sí, Tite Cube, ya te dije, de Bleach. Pienso de, no sé, de Hideaki Anno de Evangelion, o sea, Asano, por ejemplo. Entonces ya de Shingeki no Kyojin ya hemos sacado como cuántos ahorita, 7, ponte, fácilmente. Mínimo. Y podemos seguir hablando ahorita, o sea, ¿no? Podemos seguir sacando sin estudiar, sin casualmente. Claro, así, porque como te digo, estos últimos narradores que ya no son tan jóvenes, bueno, son cincuentones, algunos ya fallecidos como Kentaro Miura, por ejemplo, de Berserk, ¿no? Pero que tuvieron su apogeo en los 90, inicios del 2000. Entonces, porque creo que se ha configurado una nueva forma de querer narrar el mundo. Y ahí entran pues estos mangakas, que justo lo conversaba con un amigo el otro día, en una charla super nerd, super espantachicas, ¿no? Que o sea, en Japón quieren hacer el gran manga, pero no como lo pensamos nosotros en un tema de novela. O sea, nosotros en Occidente, digo, ¿no? Se quiere hacer una novela en 5 años y sacarla, ponte, ¿no? O lo más rápido posible terminar una gran novela y tal. En cambio, ellos no. Ellos quieren tener un manga que dure muchos años. Es el trabajo de vida. Trabajo de una obra. Una sola obra, como el caso de One Piece, por ejemplo, ¿no? Claro. 25 años de transmisión ininterrumpida. O sea, interprétalo ahí, ¿no? O no sé, pienso otro anime así. Tiene bastante que ver con la cultura oriental, ¿no? Sí, o sea... sí. O Berserk también, ¿no? Es bueno, no terminó porque murió el mangaka, pero también es una obra una obra de vida prácticamente. O Hunter x Hunter, por ejemplo, ¿no? Que también con los problemas de Togashi, otro nombre que se nos viene a la mente, por ejemplo, ¿no? Togashi, su hiatus. Sí, con los hiatus que tiene, pero vuelve, ¿no? Sí, ya va a sacar. Sí, claro. Entonces, igual, pero es una obra de largo aliento. Claro. O sea, él no está pensando en acabarlo lo más pronto posible. Aunque hay autores que sí, pues están bajo una cuestión del mercado, que necesitan sacar sus mangas semanalmente. Detrás de la cultura del manga hay una fuerte, sí. No sé si explotación, quizá explotación del mercado, del público. Sí. Sobre todo en el anime. También en el anime, o sea, hay mucha explotación, no pagan muy bien en Japón a los animadores. O sea, el mangaka, hay algunos mangakas que trabajan solos, ¿no? O sea, solos en el sentido que hacen sus paneles, lo hacen
dibujan todo y ya buscan a alguien que haga la tinta, ¿no? Pero por lo general trabajan solo porque les gusta mantener su espacio. Los mangakas son muy son reservados, son excéntricos también, ¿no? Sí. Muy excéntricos, muy reservados, pero no quieren que les tomes fotos nunca. Difícil, ¿no? Hay algunos que sí son que se exponen más, pero no todos. Yo creo que la gran mayoría es más bien son reservados y eso les crea un aire mítico. Sí. Me parece que un aire mítico en la presentación del libro justo hablé algo un poco de eso, que se ha perdido, o sea, sobre todo en literatura, como narrador, ya en algo extraliterario, ¿no? Se ha perdido esa distancia que había antes con el escritor, ¿no? Uno le tiene como que una especie de más, no sé si más respeto o más no, yo creo que es respeto de todas maneras, y creas una visión idealizante e incluso mítica de un escritor si no lo conoces o si está muy lejos de ti, ¿no? O sea, uno piensa en Cortázar o en Borges o en Rulfo, ponte. Nunca o en un Richard Ford vivo, ¿no? No lo tenemos, no es accesible para nosotros porque está muy lejos, hay una distancia, pero quizá las personas que lo conocen y que están muy cercanos a él, como que quizá pierden esa barrera, esa especie de, ya no lo ves tan míticamente, ¿no? Y eso puede confluir en que lo leas diferente, ¿no? Y eso pasa con los mangakas. Los mangakas se mantienen aislados, crean su propia mitología, su propia leyenda. Entonces como que ha vuelto a crear esa especie de distancia que ya no se tiene. La mayoría de escritores ahora están todos en redes sociales, exponen todo, están prestos a las entrevistas, a la fotografía, todo. Entonces se pierde, no sé si el respeto, pero sí se pierde esa aura, esa distancia mítica en cierta manera, ¿no? Tiene su relevancia en cuanto a, como tú has dicho, más que el también conocer a alguien hace que uno lo lea distinto. Su voz, la voz de la narrativa cambia un poco, y cuando no conoces a alguien siento que dejas que el texto hable por sí solo. Entonces yo creo que eso es la voz. La voz cambia sí. Y sobre todo en el caso de los mangas, yo últimamente soy más familiarizado con el manga que con el anime, pero en el caso de los mangas, que no solamente presentan texto como una novela, sino que también presentan personajes a los que tú puedes ver, conoces sus características, conoces hasta cómo se mueven, uno diría. Esto hace que uno pueda separar en cierto modo al trabajo del autor. Es totalmente de acuerdo. No solamente es el cómo escribe, sino que está creando todo un mundo de cero y lo hace totalmente de acuerdo contigo. No solo en su describiéndolo, sino también podemos ver no sé, en caso de One Piece, las distintas islas, los distintos mares, todo tiene una ambientación particular, y eso hace que uno se pueda involucrar de lleno y pensar que es una realidad. Así es. Alterna, ¿no? Palpable. Sí, de todas maneras yo creo que eso se ha perdido. O sea, por eso creo que nuestros clásicos funcionan a veces hasta mejor que los contemporáneos. Porque yo escribí algo de eso en un ensayo que tengo sobre Borges. Titulé el ensayo Borges Pop. Lo voy a republicar ahora muy pronto en una revista en España. Y es eso, o sea, que se ha perdido como eso mismo que dices, ¿no? La distancia, y por eso mismo se lee de otra forma al autor. Y cuando los clásicos no están a nuestro alcance, o sea, la persona del clásico, digo, el escritor, el no conocerlo nos hace leer de otra forma. El texto tú lees el texto, ya no con el filtro de cómo lo conociste, si te cayó mal, si te cayó exclusivamente. Si te cayó mal, dices, este escritor de mierda. Si te cayó bien, ya tienes una especie de, no sé, de lectura feliz, ¿no? Si es un tipo soso que no sabe hablar, digamos, dices, bueno, vale. Pero si tú nunca viste alguna entrevista, quizá, por ejemplo, ¿no?
Onetti, súper soso, tipo aburrido, aparentemente en las entrevistas. Pero igual el hecho de no haberlo conocido nos crea una especie de mito alrededor de él, ¿no? Entonces, eso pasa creo que en los mangakas vivos, ¿ah? Se guardan a sí mismos y nos hacen leerlo de otra forma, nos hacen... y peor, que es otra cultura, es otro mundo. Y son, como te decía, muy excéntricos. En realidad, se esconden, comen puras golosinas nada más. O quizás es la leyenda que nos quieren vender, que ellos ¿no? mismos se están construyendo sobre sí mismos. O el prejuicio que podemos tener nosotros hacia ellos. Claro. Pero Togashi, por ejemplo, solamente vive pegado al piso porque, bueno, él sufre de la espalda, pero solamente come puras golosinas como L de Death Note. Y una de las cosas que descubrí que no sabía era que una de sus vicios totales eran los videojuegos. Él, por ejemplo, eso lo leí en un manga de uno de sus discípulos o que le ayudaba a dibujar. Escribe, creo que se llama Sensei Togashi, una cosa así, o Sensei Hakushu, de Yu Yu Hakushu, porque ese es otro de sus animes de él, ¿no? De sus mangas, perdón. Sensei algo, o Togashi, no recuerdo muy bien el título, pero es Sensei Togashi, creo, que cuenta eso, ¿no? Que los hiatus generalmente que él tiene no son tanto por una cuestión de la enfermedad, que de la espalda, sino más por el vicio que se mete. Sale un nuevo videojuego, él ya le está comprando y está jugando, y tiene como 60 y tantos años, y se pone no lee, no va al cine, no mira series de televisión, no hace casi nada, no consume narrativa. Pero sí consume una narrativa, que es el videojuego, y el videojuego en cierta manera le ha ayudado a crear, o sea, es como su maestro inspirador narrativo. Por eso vemos Hunter x Hunter tiene una cuestión muy de videojuego. Totalmente. ¿No? Van subiendo de nivel, ¿no? Van poco a poco. Entonces es como que me pareció muy interesante eso. Y esa cuestión tienen los mangakas, ¿no? Me interesa mucho por eso la figura de los mangakas japoneses. Pero no, o sea, yo no consigo, digamos, alguien así en Occidente. No, ni siquiera los que hacen cómic no llegan a ese plano de, ¿cómo decirlo?, de neurosis, o de, no sé, no conozco casos, tampoco no soy un súper conocedor de la tradición del cómic. Puede que sí hay algunos, pero creo que los mangakas están muy rayados. Están muy, muy rayados, ¿no? Y eso básicamente creo que es lo que les da una especie de aura mítica que me gusta mucho a mí como... Ahora que lo mencionas, justo el tema de los mangakas y... ¿cuál le dijiste que no? El de Hunter x Hunter, ¿no? Ya. Me ha dado la curiosidad de saber cómo o qué tipo de narrativas consumen ellos como autores de shonen o, bueno, del género que consuman. Ajá. Del género que creen. Ya. Si ven películas occidentales, si ven películas... Sí, sí, por ejemplo, muy buena pregunta Miyazaki era ávido fan de Disney. Uh-huh. Por eso un poco fue creando su estilo de esa forma. También no me acuerdo quién... Tezuka también. Tezuka. De y por el contrario, autores de terror como... Ahora no se me viene a la mente el que escribió Uzumaki. Ya, Fuji... Ay, no me acuerdo sí. Junji Ito. Él es una persona que sí, como mangaka, sí sale de entrevistas, participa en documentales. Es una persona súper positiva, feliz, y todo su obra es de terror. Uh-huh. O sea... Mira, esa es una gran deuda que yo tengo con... O sea, no he visto Uzumaki y ahora entiendo que lo han animado. Va a salir, sí. Lo han animado. No, ya está. ¿Ya está. Pero no he leído el manga. O sea, es una deuda. Es como que la clásica, ¿no? Que a veces te falta leer un clásico de la literatura. No sé, de la literatura universal en libros, ¿no? No lo has leído y es como que... no lo leí, ¿no? Igual me pasa con muchos mangakas. O sea, no se puede consumir todo. Claro, totalmente. Pero sí lo tengo como que
Centro Radar. Sí, está ahí dentro, pero es cierto, o sea, una pregunta muy interesante la que acabas de hacer. Pienso en Ichiro Oda, por ejemplo, ¿no? Justo terminé un ensayo solamente sobre One Piece, donde uno de los capítulos trata sobre la influencia de la literatura en Eiichiro Oda. Por ejemplo, yo en su narrativa veo mucha influencia de Moby Dick. O sea, yo creo que de todas maneras él ha leído Moby Dick. No tanto por el hecho del tema del mar, de los barcos, que ese puede ser un lugar común, sino también por el tema como una novela de carreteras. Yo creo que Moby Dick es una novela de carreteras. Eso no es algo nuevo, eso ya lo dijo un escritor norteamericano en un ensayo sobre Melville, que es Dr. O. Él dice que Moby Dick es una novela de carreteras, a pesar que está en el mar. No es uno de los primeros, porque va como que de espacio en espacio, va deteniéndose, va avanzando. Y los cambios no solamente son cambios de contexto, o sea, de espacio, sino también son cambios mentales que tienen los personajes, ¿no? Van cambiando. Y eso es el principio de una novela de carreteras, en cierta manera, ¿no? Claro. Ya luego viene Lolita con Nabokov, ¿no? Jack Kerouac. Y lo mismo tiene One Piece. Es un grupo de tripulantes de un barco que van de isla en isla, van deteniéndose, van como en una carretera. Y van cambiando también, o sea, van cambiando, van autodescubriéndose, van viendo cosas. Eso es totalmente Moby Dick. Y tiene referencias inmediatas, por ejemplo, el barco de Barba Blanca, Moby Dick se llama el barco del pirata, ¿no? En One Piece. También está Edgar Allan Poe, en One Piece también lo he visto, sobre todo en la parte en Thriller Bark, creo que es cuando están con Moria, que es un pirata de los malos, digamos. En el manga aparecen personajes, o sea, hay un cuadro y sale Edgar Allan Poe, ¿no? Pero creo que también, o sea, más que los cuentos de Edgar Allan Poe, me parece que en ese en ese manga está influenciado mucho en esta novelita, la única novela de Edgar Allan Poe, que son las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es una novela que también es de un tripulante que se va al mar, de una persona que se va al mar como polizonte, se esconde, luego va y empiezan aventuras. El barco, no sé, unos piratas, me parece, no recuerdo muy bien, o creo que hay un naufragio. ¿Y cómo empieza One Piece? Luffy como un polizonte, ¿no? Vienen y lo toman el barco, o recogen el barco, se hunde y él sale. Uno de los deseos más grandes de Gordon Pym en esta novela de Poe es querer salir al mundo, aventurarse, ¿no? Querer ver cosas. Lo mismo pasa con Luffy. Está en su isla aburrido y quiere ir al mar, quiere ser libre, quiere conocer el mundo. Entonces ese punto de enunciación, digamos, ya está en One Piece, ¿no? Las Mil y Unas Noches también está en One Piece. O sea, todo ese conglomerado de exotismo, de pájaros gigantes, de genios que aparecen, de hombres con espadas, de reinos, de cosas, de sirenas. Todo está, o sea, todo es Mil y Unas Noches, One Piece, ¿no? Y también, por ejemplo, uno de los personajes, uno de los ensayos que está acá, pienso en Bleach, con Emanuel Swedenborg, ¿no? Sobre todo con el libro que es Del Cielo y del Infierno. También creo que hay mucha influencia, pero no sé si el mangaka, eso sí no estoy seguro, si el mangaka leyó a Swedenborg. No lo creo. Ahí sí podría ser un poco, o sea, no he encontrado referencia de eso. No he encontrado. De repente él mismo se ha callado para que no haya una... No existen correlaciones. Sí, un correlato, pero, o sea, yo vi y dije, bueno, acá hay algo. Claro. ¿No? Acá hay o sea, Tite Kubo con Swedenborg guardan demasiada relación, y me parece que muy interesante, porque Manuel Swedenborg quería
que ese libro que él escribió, que es como un ensayo filosófico o una reescritura bíblica, se lleve a cabo, porque él quería fundar una nueva religión, una nueva forma de cristianismo, pero nunca nadie lo hizo. O sea, hay pequeños cultos, digamos, de swedenborianos, ¿no? Podríamos llamarlo así, pero es mínimo, son muy pocos. Son como sectas, ¿no? Pequeñísimas, como... Ni siquiera son como los masones, ni los Illuminati, nada, o sea, es una nada. Sin embargo, ¿qué iba a pensar Swedenborg que años o siglos más tarde un mangaka japonés iba a llevar a cabo su teología, lo iba a poner en un manga y lo iba a hacer tan popular luego en un anime, sin que nosotros sepamos necesariamente que esté todo correlacionado con la teología de Swedenborg, ¿no? Entonces me parece súper interesante eso. Entonces sí hay, yo creo que hay mucha relación, literatura, anime, mangakas leyendo novelas, viendo cine, es muy probable que sí. Ahora no sé si literatura peruana, muy difícil, eso sí no lo creo, pero grandes obras populares, sí, de todas maneras, yo creo que sí hay, ¿no? Vamos a pasar un poco a, justo lo acabas de decir, voy a tomar esa palabra, correlación entre literatura y anime, porque quiero hablar un poco también de tu novela El amor es un perro que ruge desde los abismos. Supongo que ya para ti es un relato antiguo, ¿no? Sí. ¿Lo escribiste hace cuántos años? Mira, el libro se publicó en 2021, ajá, pero yo lo terminé, o sea, el libro se terminó, lo escribí muy rápido, lo escribí en 3 meses. Lo que demoró un poco más fue la corrección, claro, ¿no? Y sobre todo el tema de la publicación, porque entramos a pandemia, ya no se sabía qué hacer, ¿no? Entonces, el 2021 recién lo publicamos, pero yo lo habré terminado en 2019, 2018, fines de 2018, no recuerdo muy bien, pero ya, o sea, yo ya el libro lo tenía como como que muy alejado, ¿no? Muy alejado, y ahora más todavía, mucho más. Claro. Pero sí lo tengo muy, o sea, tengo fresca la historia, porque como ahora hace poco se reeditó en Chile también, y, o sea, para la corrección hice algunas correcciones para la reedición allá, y releí el libro. Entonces y me gustó el libro nuevamente, o sea, me gustó leerlo, o sea, me gustó la historia, porque la historia se lee muy rápido, tiene mucha influencia del anime también. Entonces pero sí, pues estoy como muy alejado. Hice algunas correcciones para la nueva edición, sobre todo saqué muchas palabras como palabrotas, okay, ¿no? Palabrotas. Digamos que para hacerlo menos local. No, porque había por exceso. Mucho exceso de mierda, por ejemplo. Demasiado. Entonces yo decía, no, le quitaba, o sea, y la palabra mierda es como que es, le sacaste la mierda a la novela. Le saqué la mierda a la novela en sus mierdas, ¿no? Sí. Le quité muchas palabrotas, sobre todo esas que me parecían ya que estaban por el sobreexceso. Uh-huh. Después casi no toqué nada más, ¿no? Una coma por ahí que no me gustaba. Siempre esas comas asesinas que se meten. Y nada más, entonces leí el libro, me gustó. Y sí, pues ahí entra Evangelion sobre todo, ¿no? Evangelion, claro, desde el título. Desde el título, que está mezclado con un título de Bukowski también. O sea, hay como una fusión de... cuéntame sobre esta fusión, no la he ubicado. Ya. Sí, es que uno de los capítulos de Evangelion, creo que es el 23 o el 22, no recuerdo bien el número, se llama así como que el hombre que pedía auxilio o que clamaba, lo estoy traduciendo, uh-huh, que clamaba a gritos desde el centro del mundo, una cosa así, o okay, desde el centro del mundo, algo así, como que el hombre que pedía gritos, auxilio desde el centro del mundo, desde el fin del mundo, algo así es. Entonces, el título de Bukowski es El amor es un perro del infierno.
Ajá. Entonces mezclé el título de Bukowski con con este título de Evangelion, ¿no? Y entonces de ahí sale: el amor es un perro que ruge o que pide auxilio desde, ¿no? Acá es desde los abismos y en el otro es desde el centro de la tierra, y prácticamente es como desde los abismos, o desde algo. En ese sentido se puede traducir también, ¿no? Tú sabes que la traducción puedes tener múltiples formas de traducción, ¿no? Hay cierta libertad. Entonces ahí como que eso es o sea, todo el libro es eso, es como un mashup, ¿no? Un mashup, como estas canciones que unes, no sé, una canción de The Doors. Es un remix ahí. Sí, como un remix, le pones una canción de The Doors encima ponte un reggaetón, no sé, lo vas mezclando y metes otro ritmo, otra cosa. O como estas páginas web también que son mashup, ¿no? Que sacan de Google, o sea, que no crean nada, sino que sacan todo de todos lados. Ajá. Y crean su propia página web. Este libro es igual, o sea, tiene el anime, tiene versos de poesía dentro del constructo narrativo, frases de películas porno también, o de hentai, o de series de televisión, todo se va metiendo. O sea, es como una mezcla, y eso va creando su propia unidad o su propia independencia, autonomía, ¿no? Pero sí habían algunas cosas claras que quería dejar, como el Evangelion, por ejemplo, que o sea, de todas maneras está ahí. Naruto también, ¿no? Sobre todo como referencias Naruto, pero Evangelion sí es parte de él, de la trama. Claro. Es importante, ¿no? Inuyasha también, Dragon Ball Z un poco. Luego la crítica ha dicho que tengo influencia al momento de escribir del manga. Yo no lo sé, quizá, puede ser, pero quizá en los capítulos cuando empiezo, ¿no? Dando como un contexto donde está todo, así empiezan casi todos los mangas, ¿no? Mostrando un gran todo y luego ¡pum!, se centran. Quizá esa especie de construcción a través como de paneles puede ser que tengan. No lo sé, eso es lo que he pensado yo. No sé, tendría que preguntarle yo a los críticos. A los que han comentado. A los que han comentado, porque no estoy seguro. Pero eso es lo que dicen del libro, ¿no? Y sí, o sea, a los lectores les ha gustado, sobre todo por las referencias, ¿no? Las referencias. Pero creo que el libro va más allá de las referencias. Las referencias están ahí porque hay personas adultas, muy adultas, o sea, yo tengo una amiga que viajó a ¿cómo se llama este sitio? Está en Ancash, no recuerdo el lugar. Y se olvidó el libro. O sea, se fue a ver a su tía, a un familiar, y se olvidó el libro en la casa de su tía, y su tía tiene como 83 años. Entonces la señora agarró y abrió el libro y se puso a leer el libro. Y luego la chica me escribe, me manda un pantallazo de lo que del WhatsApp que había estado conversando con su tía. Ajá. De 83 años, y la señora le decía: hijita, me parece muy interesante cómo están escribiendo los jóvenes ahora. He leído todo el libro, me ha encantado, no me he perdido en ningún momento. Lo único que sí hay, me ponía literal, hay mucho semen. Hay mucho semen en el libro. Y bueno, yo ya me reí nomás, pero sí, o sea, le gustó a la señora, lo entendió. Luego, escritores mucho más adultos que no están tan familiarizados con la cuestión pop 2000era, digamos, también lo leyeron, lo han entendido bien. Un ejemplo, Fernando Ampuero, por ejemplo, ¿no? Que ya es un escritor mucho más adulto, ¿no? Otras referencias. Uh-huh. Pero en general creo que el género como que va con lo suyo. Creo que es un género bastante urbano, citadino, urbano, claro. Que pronto se transforma en una trama mucho más oscura. Es posible, no lo había pensado así. O sea, yo creo que se emparentaba con esta novela que él tiene, que es Loreto, ¿no? Sobre el Callao. Y este libro está ambientado en el Callao también. Entonces como que había como ciertas conexiones, podría haber, ¿no? Sí, pues es posible, pero por ejemplo le gustó a él también, a algunos lectores ya mayores también en España, ¿no?
Porque creo que, o sea, si bien le puse cuestiones de referencias muy actuales, o sea, muy 2000 prácticamente, Claro. más que actuales, son 2000, es un libro muy millennial, más que centennial. Eh, yo creo que la trama o la historia es lo que en esta novela prima, ¿no? O sea, es como que está por encima de eso. Podemos cambiar todas las referencias por referencias de los años 60 y la trama, ¿no? En vez de Evangelion puede ser, no sé, Apocalipsis Now, ponte, ¿no? Y no pasa nada. Claro, claro. Y entonces eso me interesaba. Pero eso yo ya me di cuenta después. O sea, cuando lo escribía no pensaba en el tema de cómo hago que sea para todo, o sea, que mantenga esto. No lo pensé así. O sea, yo escribí lo que sentía que tenía que escribir, ¿no? Lo que me pedía la historia. Entonces escribía. Y ya luego en la edición sí acomodé un poco, quité algunos excesos. Aunque es una novela excesiva también, creo, ¿no? Sobre todo en acciones a veces, ¿no? Pero, o sea, creo que la literatura, al menos la que me gusta, tiene esos excesos. Tiene esos excesos porque, o sea, una vida, digamos, lineal, súper realista como la que vivimos día a día, entre comillas realista, ¿no? Porque a veces todo parece de ciencia ficción. Pero una vida así siempre va a buscar los excesos, ¿no? Por eso está la ficción, por eso encuentra su espacio en la ficción. Y por eso la hipérbole ahí funciona. Esa es la que me gusta a mí, no sé, una novela como las de David Foster Wallace, ¿no? Excesivas, o incluso las de Bolaño, que son realistas también. Esos excesos parecen a veces de ciencia ficción, ¿no? Fresán también tiene eso. Ya ni hablarte después de Mariana Enríquez, ¿no? Como que Samantha Schweblin también te mete entonces eso, o sea, yo busco eso en lo que leo. Por eso quizá me gustan los mangas, ¿no? Porque los mangas por definición son exceso puro. Son exceso puro. De cualquier, digamos, categoría que De sea. cualquier, ya sea shonen, sí, son excesos. Sí. Y por eso creo que nos gusta, ¿no? Porque en esa cuestión excesiva nos podemos leer, creo, ¿no? Podemos leer lo que buscamos, lo que somos dentro y lo que tratamos de domesticar, ¿no? Básicamente eso con este libro. Qué bacán. Justo mencionaste lo excesivo y quería retomar un poco porque siempre me ha fascinado la figura del mangaka. Digamos que esta demostración de lo excesivo en su narrativa también viene de un trabajo excesivo en su vida privada, porque ellos comienzan jóvenes. Sí, Eiichiro Oda creo que publicó a los 18 o 17 One Piece, que comenzó a serializarlo. Sí, un poco más adulto. No, bueno, sí, por ahí, ¿no? Porque ya son 25 años y no es tan mayor, tendrá 46 claro. Máximo. Sí, pues tienes razón. Sí, empiezan muy jóvenes. No todos, hay excepciones siempre, pero claro. Empiezan siempre siendo ayudantes de, claro. ¿no? Empiezan siendo ayudantes en alguna editorial, ayudando a otros mangakas a colorear, a pintar. Por ejemplo, Eiichiro Oda previamente le ayudó al mangaka, no recuerdo el nombre, de Shaman King. Le ayudó. Kishimoto de Naruto también ayudó a otro mangaka, creo que el de Kenshin, me parece, no estoy totalmente seguro, pero siempre están así y ahí se conocen, o sea, los mangakas, los jóvenes de las nuevas generaciones se conocen ahí y también empiezan sus rivalidades o amistades, ¿no? Oda, por ejemplo, es amigo de Naruto y Kishimoto de Naruto es amigo de Oda, de One Piece, ¿no? Y a veces se hacen como que guiños. En algunos dibujos de One Piece aparece la bola de Konoha, o creo que en Naruto también aparece, creo que un barco pirata de One Piece.
Entonces siempre están jugando así, porque son amigos. Creo que ellos se conocieron en una Navidad y juraron amistad y rivalidad eterna. O sea, muy, muy japonés, ¿no? En ese sentido, muy japonés. Amistad y súper solemne, ¿no? Pero se conocen desde jóvenes, cuando están empezando, empiezan a ganar premios y ya se consolidan luego con una obra, ¿no? Una obra maestra. Yo recuerdo, justo lo que mencionábamos hace rato, o sea, yo recuerdo poco mangakas con varias obras. Generalmente es una o dos máximo que te canonizan, ¿no? O sea, piensa en alguna referencia para todos. Toriyama tiene otros animes, ¿no? Doctor Slump, por ejemplo, ¿no? Con Arele, creo que es, ¿no? Sí. Uno de el personaje, la chiquita. Pero no es un manga o un anime que haya trascendido como Dragon Ball Z, ¿no? Dragon Ball Z es el trabajo de su vida. Porque Dragon Ball Z sale cuando el 85, por ahí, Dragon Ball, ¿no? Y Dragon Ball Z, fines de ya casi 90s. Y mira, hasta hace poco de su muerte, que siguió con eso. No solamente con Dragon Ball, sino con Dragon Ball Z, con las OVAs, con las películas. GT, bueno, que él no trabajó en GT. El GT es el maldito, ¿no? El Dragon Ball maldito. Pero luego vino el Blue con Toroyato, Toroyato, creo, o Toyorato, ¿no? Una cosa así. Que es el que le dibuja, ¿no? El que trabaja con... Es el que le dibuja, básicamente, claro. ¿No? Es el que le dibuja y Toriyama era el que hacía el guión, ¿no? O él tenía la historia. Lo más posible es que... Toyotaro. Con los nombres japoneses como que, ¿no? Toyotaro es el que... Es posible que él continúe el legado, ¿eh? o la historia, porque está como que aprobado todo por Toriyama, conocía lo que iba a seguir. Uh-huh. Lo último que vi del Super es cuando Freezer viene y los destroza a Vegeta y a Goku en su estado Dios, ¿no? Claro. Black Freezer. Tremendo, ahí quedó como que... O sea, mira, y eso también es interesante. Yo pienso que lo que hablábamos, ¿no? de Toriyama, como quizás no es el gran esteticista, pero ha dejado una escuela como para que los... O sea, a veces tú sabes que se aprende de los errores de otros o de los lugares comunes de los otros. En literatura pasa eso. A veces es bueno leer mal la literatura para saber qué no tienes que hacer, ¿no? En Dragon Ball Z o en el Super Dragon Ball Z, sobre todo ¿cómo decirte? El mundo Dragon Ball Z es el tema de la escala de poderes. O sea, también suben de poder muy rápido y de manera aparentemente gratuita, ¿no? O sea, no sé, de pronto Goku es un Saiyajin y Super Saiyajin y luego mataron a alguien y ¡pah!, ¿no? Piccolo dorado, no sé. Esa escala de poderes, que es muy violento en Dragon Ball Z, pero ya es marca Dragon Ball Z, sí, ha hecho que otros autores se cuestionen ese tipo de... ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué tan lejos? Sí, entonces lo que hacen es resignificar esa escala de poderes y darle una... Por ejemplo, en Hunter x Hunter, ¿no? Nunca gana el que tiene más fuerza. O sea, el Hisoka tiene una fuerza increíble. O sea, uno de los personajes muy interesantes es Hisoka, también me parece. Los niños que están empezando ganan las batallas, le llegan a dar un golpe a partir de estrategias, ¿no? O sea, no por la violencia o la fuerza por la fuerza, como era en Dragon Ball Z. Dragon Ball Z era, ya se volvió Goku Dios. Pero en cambio en Naruto también a veces había sobre todo en el primer Naruto, ¿no? En el primero había como que una especie de estrategias, de juegos mentales, un poco de discursos dentro de la pelea. Entonces eso los mangakas han aprendido de Dragon Ball Z, a no hacer eso, a no seguir ese... ¿cómo decirlo? Esa regla, no. Una tendencia. Esa tendencia muy fácil de Toriyama. Pero es que Toriyama pone las bases, pues, ¿no? Sobre todo para el shonen.
Entonces eso es interesante, eso me parece, no lo había pensado, mira recién ahora que hablamos, me parece que eso podría ser Toriyama, el tema de entretener y al mismo tiempo, bueno, tampoco es aleccionador Toriyama, no es como Naruto sí es súper moralista y siempre te está dando, te está predicando, ¿no? Siempre hablan de eso, de Naruto predica, ¿no? O sea, que siempre el mejor va a vencer, muy del shonen también, ¿no? Pero eso, básicamente creo que es lo que hace Toriyama. Y algunos animes como que sí creo que, y ahí es donde lo importante creo de esta narrativa, que es que el manga y el anime me parece que son espacios donde se puede conversar de cosas interesantes que a veces no se hablan necesariamente a los niños. No sé si a los niños, sino a todos, mejor dicho, ¿no? A todas las personas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las nuevas masculinidades es muy de los shonen. O sea, los personajes del shonen siempre tienen debilidades, muestran sus emociones. El bromance, por ejemplo, ¿no? El bromance lo encuentras en Naruto y en Sasuke. Dos personajes, hombres que trabajan juntos y están todo el rato como que en conflicto, amor-odio entre los dos, ¿no? No es una relación homosexual o homoerótica. Podría tener cuestiones homoeróticas quizá, pero más es un tema de bromance, ¿no? Nuevas paternidades. Pienso en lo último de One Piece con el papá de Bonnie, Kuma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es el mejor padre del mundo, ¿no? O sea, cómo se sacrifica por su hija, todo lo que hace por la hija, y los silencios que tiene para no lastimar a la niña. Entonces todo eso que se puede encontrar en la literatura también, podemos encontrarlo tranquilamente en el manga, ¿no? Cuestiones queer, en los yoyos Bizarre Adventure, super queer, o sea, todo es el rato, no sé, también personajes drag, ¿no? Entonces todo eso encontramos en el manga y en el anime y podemos conversar de eso, y hasta temas de política como en One Piece, ¿no? Está todo metido ahí. Sí. Y eso es algo que a veces no se conversa en literatura, sobre todo últimamente, que se ha perdido como que el miedo de escribir sobre cosas que nos afectan a todos, y que pueden ser censuradas, vetadas, solo que a veces los narradores no saben cómo expresarlo eso en narrativa, pero los mangakas han aprendido a hacerlo de una manera a veces como subtexto, ¿no? Siempre está ahí. Sí. One Piece está lleno de personajes queer, o sea, hay travestis por todo lado, no solamente transexuales, sino trans, ¿no? En cierto trans, o sea, que se transforman, y está lleno de eso, de teología. Pues por eso soy un vicioso, creo, del manga, de la literatura, sí, de todo eso. Creo que como todos los que consumimos cosas, nos gusta encontrar cosas nuevas que nos hablen de otra manera, ¿no? Sí, pues. Una forma distinta de leerlo. Qué increíble que nos haya podido juntar un tema tan familiar, tan, digamos, fácil de hablar, como lo es estas narrativas que nos han formado, básicamente. Sí. Muchas gracias por venir hasta aquí, por tener esta conversación para el canal, y nada, todo el que se haya quedado hasta aquí o que siga o que haya adelantado el video hasta el final, les recomiendo, no solo recomendar en las conversaciones, pero les recomiendo que lean este libro si tienen un ligero, al menos, interés, o si han visto alguna de estos animes en el pasado. Es una lectura que por lo menos va a resultar provechosa, y si no, van a poder entender a un nivel mucho más amplio aquello que han estado consumiendo durante su vida. Muchas gracias. No, gracias a ti.